capítulo 10, versículo 16. Algo muy bonito que ustedes y yo debemos tener en cuenta. Oigan cómo dice Jesús. Quien le escucha a ustedes, El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿escucha a quién? A Cristo. ¿Quién es ese mí? Jesucristo. Jesucristo no va a venir a su casa, a su puerta, a su habitación, no va a llegar a su trabajo, no va a llegar Jesucristo a su matrimonio, no va a llegar Jesucristo al lugar donde usted duerme. Y le va a decir, mire, pórtese bien, mire, haga las cosas bien, mire, le va a jalar las orejas, ¿verdad que no? ¿O lo han visto por ahí? No. Jesucristo, para que la palabra de Dios llegue, va a mandar siempre a gente. Va a mandar siempre a profetas, va a mandar siempre a sacerdotes, va a mandar siempre a personas que le hablen de Dios. Para eso vine yo, para hablarle de Dios. El que los escucha a ustedes, ¿a quién escucha? A Jesucristo. El problema es que nosotros los cristianos somos muy de oídos tapados y a Cristo no lo queremos escuchar. Por eso Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús va a decir, vayan y prediquen el evangelio por toda la creación. Y va a decir, el que crea y se bautice, se salvará. Y el que no crea, para la quinta paila. Se condenará sin perder la que tenía. Uno lee una y otro lee otra. Marcos capítulo 16, versículo 15. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Pero vamos a hacer un paréntesis para ver lo que significa escuchar a Jesucristo. Oigan cómo dice San Marcos. Y les dijo, vayan por Pegues al micrófono, hermano, pegues al micrófono, eso, gracias. Y les dijo, ¿qué le dijo Jesús? Vayan por todo el mundo. Los apóstoles de Jesucristo, para que la palabra de Dios resuene, tienen que ir por todo el mundo. Y la palabra de Dios está por todo el mundo. ¿Para qué hay que ir por todo el mundo? Oigan. Y anuncien la buena nueva. A anunciar la palabra de Dios, que es la buena nueva. El ministro que predica debe hablar de la palabra de Dios, sencillo. ¿A quién hay que hablarle? Vamos a ver si a los animales, vamos a ver si a los árboles, vamos a ver si a la creación, vamos a ver a quién hay que hablarle. Anuncien la buena nueva. A toda la creación. A toda la creación. ¿Los sacerdotes predican, sí o no? Sí. ¿Las monjas predican, sí o no? Sí. ¿Ustedes predican? No lo diga. Cuando ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, que somos parte de la creación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué significa? El que a ustedes los escucha, a mí me escucha. ¿Qué es lo que hay que hacer? Oigan. El que crea. El que crea. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se predica la palabra? Creer. El problema es que ustedes y yo nos falta creer. ¿Sí? Por ejemplo, dice, Mateo capítulo 7, versículo 24. El hombre que construye la casa sobre arena es un hombre prudente. El hombre que escucha las palabras de Dios y las pone en práctica es un hombre prudente. Construye su casa sobre roca. Viene la lluvia, viene la tempestad, vienen los problemas, las dificultades, lanzan contra la casa y no se cae. Y ustedes y yo escuchamos esa palabra y todavía no la creemos. No la creemos. Porque cuando nos llega un problemita así, ¿qué pasa? Ahí nos caemos. Ahí estamos llorando. Ahí estamos con la depre. Ahí estamos preocupados. ¿Sí o no? El que crea, la palabra de Dios se predica para creer. A veces venimos a la Eucaristía, lo que dice Juan 6:54. Ahí está el cuerpo y la sangre de Jesucristo, lo que dice San Juan 10, por allá 1:29. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Y venimos a la misa y nos comemos la hostia consagrada y a veces dudamos, ¿sí o no? Y decimos, ¿será que Cristo estaba ahí? Vamos a la confesión, lo que dice Juan 20:23, llegamos donde el sacerdote nos da la absolución y decimos, ¿será que quedé bien confesado? Digo, una señora, a mí me da risa porque llega una señora, llega y me dice, padre, tengo algo que decirle. Yo le digo, ¿qué pasó, doña? Me dice, padre, usted sabe que yo me casé con un padre.
Yo le digo, ¿cómo así con un padre? No, padre, un padre me casó. Yo le digo, bueno, así sí. Un padre me casó. Y usted sabe que el padre me casó, pero resulta que ese padrecito colgó los hábitos. Y yo le dije, ajá, ¿y qué pasa, señora? Padre, ese padre colgó los hábitos. Y como colgó los hábitos, ¿verdad que yo ya quedé descasada? Tenemos más fe en el hombre que en Jesucristo. Le dije, no, señora. Dijo, ay, padre, pero ya colgó los hábitos. Y ya no. Yo le dije, es que usted se casó no con el padre, usted se casó fue con su esposo para toda la vida y ahí está el sacramento para siempre. Amén. El sacerdote debe predicar para que el pueblo crea. El que a ustedes los escucha, a mí me escucha. El problema es que nosotros somos como los niños de Venezuela. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Cuando está la palabra de Dios decimos, yo no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado. Yo no oigo, soy de palo. Y ahí no me entra la palabra. Ahí no me entra. Usted no ve que usted le habla a sus hijos y les habla y sus hijos, tiene la cama y todos los días le dice que tiene la cama y el pelado todavía no aprende a atenderla. Así son los católicos. Pórtese bien, pórtese bien, pórtese bien. Y todavía no saben portar bien. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar a creer. El problema es que ustedes y yo no queremos escuchar. Por ahí me mandan mensajes por las redes sociales. La gente me dice, padre, mire este video. Que la pluma del arcángel San yo no sé qué. ¿Qué cuento de pluma del arcángel yo no sé qué? Padre, que fulano de tal dijo que había una profecía de la Virgen que el mundo se iba a acabar. En eso sí cree la gente. En eso sí cree la gente. En lo que a la gente se le viene a la mente y hace un video, en eso sí cree. Pero usted le habla de la palabra y a la palabra de Dios no le quiere creer. ¿Cómo la ve? Creemos en cualquier... Bueno, hoy, en estos días, yo no sé cuándo era, apaguen los teléfonos. Porque va a haber un cortocircuito mundial. ¿Escucharon ustedes la noticia? Pues cortocircuito habría en Venezuela, que no había luz a esa hora. Y la gente ahí andaba asustada. ¿Sí o no? Sí. Entonces creemos cualquier rumor, creemos cualquier comentario, creemos cualquier fábula, que el mundo se va a acabar, que ustedes y yo debemos hacer esto, pero no le creemos a la palabra. Y dice Jesucristo, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y Marcos 16:15, vayan y prediquen la palabra de Dios a toda la creación. El que crea y se bautice. El que crea y se bautice, ¿qué va a pasar? Se salvará. Va para el cielo, se salva, porque le creyó a la palabra de Dios, porque creyó a lo que Cristo mandó a enseñar. No seamos creyones, seamos creyentes. Dejemos de estar creyendo cualquier cosa que la gente invente. A mí me da risa con la gente porque video cómo bajar de peso en un mes. Y ahí está la gente metida bajando de peso, yo no sé, bajando de no sé qué, pero nunca baja de peso. No le funciona. Cómo llevar un hogar feliz. Cómo tener un matrimonio bello. Cómo criar a sus hijos. Miren los videos en internet que están repletos de miles de recomendaciones para la vida que no sirven para un carrizo, y la palabra de Dios nos habla y no le hacemos caso. Por eso Jesucristo llegó a decir, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y en San Marcos 16:15 llega a decir, el que crea y se bautice se salvará. Pero aquel que escucha la palabra, aquel que escucha al ministro, aquel católico que va a la misa, se confiesa, comulga, participa de retiros, de talleres, de actividades, y va a la iglesia, y a pesar de que escuche la palabra y escuche la palabra y se hace los sordos, mire lo que va a pasar. El que se niegue a creer. El que se niegue a creer, aunque él tenga el sacerdote y le predique, aunque tenga un obispo bueno, aunque tenga un buen ministro y le predique y le enseñe, y se niegue a creer. Por ejemplo, usted no ha visto que hay gente sorda, que la Biblia dice en Mateo 19:5 que hay que casarse, y hay gente que no se casa. ¿No han visto eso? Aquí no, allá en Venezuela no se casa, aquí se casan todos. La Biblia dice que hay que casarse. ¿Y qué dice la gente? Pues no me caso. Primera de Corintios 6:18 dice que los jóvenes no deben andar fornicando.
que no deben andar en fornicación y en sinvergüenzuras, en vagabundería. Y usted ve que aunque saben que la Biblia dice que no hay que fornicar, los jóvenes viven con novio con derecho, con novia con derecho, con amigos con derecho, con beneficio, con yo no sé qué. ¿No han visto eso? Ustedes no han visto que aunque Gálatas 5, 19 o 1 Corintios 6, 9 dice que los borrachos, que los hechiceros, que los parranderos, los homosexuales y todo ese poco de sinvergüenza que se están portando mal no van para el cielo? ¿Usted no ve que la gente sigue haciendo la misma sinvergüenzura? ¿Sí o no? ¿Y usted no ha visto que, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 21 dice que el que critique, que el que difame, que el que calumnie, que el que trate mal a su prójimo, el que lo regañe o el que le diga una mala palabra no va para el cielo? ¿Usted no ha visto que hay gente, a pesar de eso, que anda criticando, chismeando, anda hablando del prójimo? ¿Qué significa? Que aunque leen la palabra de Dios, no la creen. Porque si la creyeran, cambiaran. Porque si la creyeran, fueran distintos. Pero no quieren creerla. Entonces Jesús dice, el que se niegue a creer en la palabra de Dios que ha sido predicada por los que Él envió, por lo que Él mandó, ¿qué le va a pasar? Que a usted no le pase esto. Será condenado. Dígalo duro, hermano, por lo menos para que asuste a la gente. Que asuste a él. El que se niegue a creer será condenado. Será condenado. Será condenado significa que le va a ir mal. Será condenado significa que si usted escucha la palabra, muchas misas, muchas reflexiones, pero no cambia y sigue con la misma peleadera y sigue con la misma sinvergüenzura y sigue con el mismo problema y sigue con la misma tirria, siempre con lo mismo y sigue con el mal carácter y dice, padre, yo fumo, pero yo nací así, yo soy fumador. Yo no puedo cambiar, padre, yo tomo miche, cerveza o alcohol, mezcal. Yo eso no lo puedo cambiar. Padre, yo robo, pero yo no puedo dejar de robar. Yo le pongo cuernos a la esposa, pero yo no puedo dejar de hacer eso, padre. Yo peleo con mi esposo, lo celo, yo no puedo dejar eso. Eso significa que aunque la palabra de Dios le llegue, que aunque la palabra de Dios se la prediquen, que aunque la palabra de Dios se la enseñe, no quiere creer. ¿Conocen alguna persona que por mucho que se le hable de Dios, se le hable de la Biblia, no quiere creer? Hay bastantes que quieren no la salvación, sino la condenación. Por eso San Juan capítulo 8, versículo 47. Ya ahorita vamos a seguir donde íbamos. Juan capítulo 8, versículo 47, llega a decir algo muy bonito. Mire, ojalá y ustedes se aprendan hoy esta cita bíblica. Se la voy a preguntar varias veces para que la aprendan. Juan capítulo 8, versículo 47. Juan 8. Juan 8. 47. Bueno, respondan porque para que se despierten, apréndanse esa cita bíblica, anótela, escríbala, que es muy bonita. Es muy bonita. Juan 8, 47. ¿Qué dice Juan 8, 47? Escuchen. Oigan. El que es de Dios. El que es de Dios. Escucha la palabra de Dios. Ya, hasta ahí. ¿Qué dice Juan 8, 47? El que es de Dios. Escucha la palabra de Dios. Les pregunto, ¿ustedes son de Dios? No le hago la otra pregunta. ¿Ya leyeron la Biblia? ¿Toda? ¿Cómo la ve? El que es de Dios escucha palabra de Dios. Lo contrario, el que no es de Dios no escucha la palabra de Dios. ¿Usted de quién es? De Dios Padre. ¿Y por qué no escucha la palabra? ¿Cuál es la cita bíblica? Juan 8, 47. Jesús le dijo a los discípulos en el evangelio de hoy de Lucas 10, 16. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y Juan 8, 47 dice, el que es de Dios, escucha la palabra. ¿Ustedes quieren saber por qué se nos es tan difícil escuchar la palabra de Dios? ¿Ustedes quieren saber por qué es tan difícil y tan aburrido las cosas de Dios? ¿Ustedes quieren saber por qué a nosotros nos cuesta tanto escuchar la palabra de Dios? Porque todavía no somos de Dios. Cuando usted es de Dios y se ha consagrado a Dios,
se dedica a la palabra de Dios. Pero cuando usted no es de Dios y le hace morcillas al diablo y anda con el mundo y le gusta más la cosa del mundo, ¿qué escucha? El mundo. Usted no ve que la gente es facilito que de repente a nivel mundial salgan las modas. ¿No han visto lo de las modas? Salió la moda de pintarse las mechas, el cabello de color amarillo. Y todas las mujeres pintadas con el color amarillo. Aquí no, otros lados. ¿Usted no ha visto que salió la moda de los jóvenes hacerse tatuajes en el cuerpo? ¿No han visto eso? Y todos los jóvenes haciéndose panfletos en el cuerpo. Lo que le pasó a El Salvador, ahí se lo están quitando, ¿verdad? Ahí sí. Ahí se lo están quitando para que no los lleven presos. ¿Ustedes no han visto que sale un jugador de fútbol con un rapado por aquí, peinado por aquí y trasquilado? Y usted no ve todos los muchachitos con el mismo corte que fulano. ¿No han visto eso? Esas personas, ¿a quién escuchan? Al mundo. ¿Usted no ha visto que hoy día la gente viste por las marcas? ¿Viste por las marcas? Que tiene que ser la marca tal, la marca tal, la marca tal. Y toda la gente vestida de esa marca. ¿Han visto o no han visto? Porque son personas que andan escuchando al mundo. Pero la palabra de Dios se escribió. Y el que es de Dios escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios dice algo y ustedes y yo no le hacemos caso. Por ejemplo, el Santo Rosario está en la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Y nosotros rezamos diario el Santo Rosario? Felicito a los que lo hacen, pero no todos lo hacen. El Santo Rosario está en San Lucas capítulo 1, versículo 28. San Lucas capítulo 1, versículo 42. Mateo capítulo 6, versículo 9. Ahí está el Ave María y ahí está el Padre Nuestro. Y los misterios también son bíblicos. El que es de Dios escucha palabra de Dios y le hace caso a Dios. Y nosotros no. ¿Dónde dice eso la Biblia? Juan 8:47. Juan 8:47. No se olvide. Si ustedes se aprenden esa cita bíblica y se la llevan a su casa, yo me voy contento de aquí, sépanlo. Amén. Yo me voy contento. Si ustedes y yo decimos que somos de Dios, ¿por qué no escuchamos la palabra de Dios? Miren, yo le voy a decir algo que a mí me pasó. Cuando yo comencé a estudiar en el seminario, yo quería leer toda la Biblia, toda. Pero a mí también me pasó como a ustedes. Empecé con frío y terminé con escalofrío. Empecé a leer el libro del Génesis. El libro del Génesis es muy bonito. Todo lo de la creación, maravilloso. Leí la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, bello. Me gustó mucho la historia de José, vendido por sus hermanos. ¿Se acuerdan? ¿O no estaban cuando eso? Y para todo lo que decía el libro del Génesis me encantó, todo. Pero cuando llegué al libro del Éxodo, cuando iba a mitad del Éxodo por allá, ya el pueblo de Israel estaba siendo Egipto y esclavizado en las manos del faraón, que me quitaron la gana. Y dejé de leer la Biblia. En un mes ya había yo leído bastante. Y ya dejé un mes sin leer. Y me fui por donde el director espiritual. Y el director espiritual me dijo, ¿y cómo va con la Biblia? Yo le dije, bien, la comencé a leer. Y me dijo, no me preguntó, sino, ¿y continuó leyéndola? Yo le dije, pues no, porque yo comencé a leerla y después me dio sueño. Y después me dio flojera. Dijo el director espiritual, no señor, siga leyendo donde va. Y yo seguí el libro del Éxodo y el libro de Levítico. Yo me acuerdo una vez que estaba en el seminario y estaba leyendo la Biblia en la biblioteca. Leyendo la Biblia. Y de repente llegó un padre formador. Y yo ni pendiente, yo leyendo la Biblia porque el director espiritual me había dicho que leyera la Biblia con sueño, con lo que sea, que la leyera. Que algún día la iba a entender, pero la leyera. Y el director, un director de estudio, alguien ahí del seminario formador se queda viéndome y me dice, ¿y usted qué está haciendo? Era la hora de estudiar personal, hacer tareas en la biblioteca. Yo le dije, pues leyendo la Biblia. El director espiritual me había dicho, lea la Biblia 1 hora en el día. Usted busca la hora. Yo tenía 3 horas de estudio, estudiaba 2 y le dedicaba 1 a la lectura de la Biblia. Porque si no lo hacía en esa hora no lo iba a hacer. Y me dijo, ¿y usted no sabe qué es la hora de estudiar? Yo le dije, pues estoy estudiando. Sí, pero usted no tiene que estar estudiando la Biblia, ponga a estudiar filosofía y teología. Y eso a mí me hizo tanto ruido.
Yo lo único que le dije fue, mire, padre, yo vine a estudiar y el director espiritual me dijo que leyera una hora la Biblia y eso es lo que estoy haciendo. Cualquier reclamo, pues va y le dice a él. Fue y me puso queja allá con el rector y el rector me regañó. Por salido, por respondón. Y el rector me llamó y me dijo, ¿qué es lo que pasó con el formador? Yo le dije, pues yo estaba leyendo la Biblia, estaba escudriñando las Escrituras. ¿En qué momento? En la hora de estudio. ¿Y por qué usted estaba haciendo eso en la hora de estudio que es para estudiar? Yo le dije, pues porque estaba estudiando la Biblia. ¿Qué de malo tiene? En el mismo seminario, lo que quiero decirle es que en el mismo seminario hay personas que no les gusta leer la Biblia o que no les gusta que usted lea la Biblia. Para usted leer la Biblia va a tener muchos contratiempos, va a tener muchas trabas. Pero San Juan capítulo ¿qué? 8, versículo, dice, el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Y volvemos al Evangelio, San Lucas capítulo 10, versículo 16. El que los escucha a ustedes, Escucha a mí. me escucha a mí. Óigalo de nuevo, Lucas 10, 16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los escucha a ustedes, a mí. Y lo contrario, oigan lo que viene. Quien les rechaza a ustedes, Pero el que no los escucha y los rechaza a ustedes, ¿saben a quién rechaza? me rechaza a mí. ¿A quién rechaza? A Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, qué hermoso, qué lindo, qué bello son los pies de aquel mensajero que trae la palabra de Dios. Qué bonito sería que los católicos nos pusiéramos las pilas y dejemos de rechazar a Cristo y empecemos a aceptar al Señor. Qué bonito sería que ustedes y yo en la misa, por lo menos, vayamos preparados. Yo no comprendo por qué hay gente que llega a la iglesia y se pone a criticar al padre que no le entiende, que el padre no habla bien, que el padre no predica bien, que el padre no le entendió el mensaje, que yo no sé qué, que el pato y la guacharaca. ¿Conocen algún católico criticón? Ese católico criticón no quiere todavía él mismo ponerse a leer la Biblia. No quiere todavía él mismo prepararse. No quiere leer la palabra de Dios. El católico que ande criticando y hablando que la homilía estuvo mal, que estuvo muy larga, que estuvo muy corta, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, sepa que no quiso escuchar la palabra de Dios. Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, sea larga, sea corta, sea pequeña, sea bonita o no le guste a usted la homilía, usted la entiende. Pero cuando usted no la escucha y se distrae, no la entiende. Por eso Jesús dice que toda persona que predique la palabra de Dios tiene unos pies hermosos. Es un buen mensajero. Ustedes saben quién fue mi maestra de Biblia más grande que yo tuve. ¿Ustedes quieren saber quién fue la maestra que más me enseñó a mí de Biblia? Mi mamá. Aunque usted no lo crea. Mi mamá estudió creo que hasta 3er grado, 3 años. Aprendió a leer y a escribir. Y ya no estudió más. Pero ¿saben qué hacía mi mamá? Mi mamá se aprendía las historias de la Biblia de memoria. Y entonces mi mamá se ponía a contar. Miren las historias de mi mamá. Miren tan bonito, tan linda que es mi mamá. Decía mi mamá. Y a mí nunca se me olvida. 2 mujeres tuvieron la misma noche un hijo cada una. Acostaron a sus hijos a los lados y se acostaron a dormir. Y a medianoche una de las mujeres se volteó y ahogó a su hijo, lo mató. Y cuando se dio cuenta que el niño estaba muerto, agarró al muerto y fue y se lo cambió a la otra y le puso el niño muerto y se llevó el vivo. Y cuando al otro día se levantaron las 2 doñas, se armó la sanpablera. Las 2 decían que eran madres del niño vivo. Así me hablaba mi mamá, miren, tan bonito. Y yo me quedaba, guara. ¿Y qué pasó? Sí, porque uno le agarra como el gusto, ¿verdad? Cuando uno le cuenta la historia así. Las 2 mujeres se pusieron a pelear y le llevaron el caso al rey. Y el rey mandó a traer a las 2 mujeres y dijo, pongan al niño ahí en medio, en la mesa. Y llamó al verdugo y le dijo, venga,
como las dos son madres del niño vivo, agarre la espada y pique al niño por la mitad. Y denle la mitad a una y la otra mitad a la otra. Y cuando el verdugo vino y levantó la espada, una de las mujeres dijo, no lo mate, no lo mate, no lo mate. Déjelo vivo. Regáleselo a ella. Y dijo el rey, esa es la mamá. Esa es la mamá. Denle en el niño a esa mujer. ¿Y saben de quién era la historia? Del rey Salomón, que fue el rey más sabio. Así me hablaba mi mamá, imagínense usted. De esa manera mi mamá me enseñaba la palabra de Dios. Y yo recuerdo que cada vez que nosotros podíamos, pues mami, cuéntenos la historia del rey Salomón. Y nos contaba la misma historia. No teníamos televisión, no teníamos teléfono. Y mi mamá nos contaba la historia tan lindo, tan bello. El que es de Dios escucha palabra de Dios.